Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a empezar una nueva unidad de la materia de algoritmos, ya la unidad 3, la última. Realmente la unidad 3 es se llama estructura de datos, o vamos a ver las estructuras de datos. No vamos a ver todas por el tiempo, solo vamos a ver las más importantes, en este caso las matrices y los vectores. Vamos a ver los arreglos, esos son el tema de hoy. ¿Qué es un arreglo? Un arreglo pues es una estructura de datos que nos va a permitir almacenar bajo el mismo nombre, en este caso la variable, a una colección de datos del mismo tipo. O sea, pueden ser de tipo entero, todos, de tipo string, de tipo char o de tipo doble, ¿vale? Pero todos van a ser del mismo tipo. Si nosotros creamos un arreglo de nombre de alumnos, pues van a ser de tipo string, ¿no? Ahora, los arreglos se caracterizan por dos características. Una es que almacenan los elementos en posiciones contiguas de memoria, ¿vale? O sea, uno tras otro. Y la otra es que tienen un mismo nombre de variable que representa a todos los elementos. O sea que si nosotros, por ejemplo, definimos a nuestro arreglo como, no sé, alumnos, todos los nombres de los alumnos van a recibir los va a representar ese nombre de variable. Para hacer referencia a esos elementos, pues es necesario utilizar un índice que va a especificar el lugar que va a ocupar cada elemento dentro del archivo. Por ejemplo, acá tenemos dos tipos de arreglos, que es los que nosotros vamos a estar viendo. Uno que es unidimensionales, quiere decir de una sola dimensión, que en este caso son los vectores. Pero también tenemos otro tipo de arreglos que son los bidimensionales, que se van a conformar por dos dimensiones, en este caso las columnas y las filas, que son las matrices, ¿vale? Nosotros vamos a ver el día de hoy lo que son los vectores. Los vectores es un arreglo de n elementos. N elementos quiere decir que pueden ser 10, 15, 50, 100, los que nosotros indiquemos desde por teclado o ya sea una constante, ¿no? Los elementos van a estar organizados en una dimensión donde n pues va a recibir el nombre de longitud, en este caso o el tamaño del vector. Si nosotros por ejemplo le ingresamos o le damos a n el valor de 10, pues el tamaño de nuestro vector va a ser de 10, ¿vale? Para hacer referencia a un elemento del vector se usa el nombre del mismo, por ejemplo, seguido del índice entre corchetes, el cual pues va a indicar su posición en particular del vector. Por ejemplo, acá tenemos un nombre que se llama vec, donde nosotros le estamos diciendo que el nombre de nuestro vector o de nuestro arreglo se llama vec, y x pues es el número de datos que constituyen ese arreglo, ¿sale? En este caso x puede ser x, n, y, la variable que nosotros deseemos, o sea, no siempre va a ser n, no siempre va a ser x, ¿vale? Acá hay una forma de representarlo de manera un poco más gráfica, como es un vector. Acá, por ejemplo, puse esta imagen de cómo nosotros podemos representar un vector de 4 elementos. Si se fijan, es el mismo nombre para cada elemento en su posición, en su índice, ¿vale? Por ejemplo, el vector en la posición o en el índice 1 pues va a tener el elemento 7, ¿no? Asimismo en la posición 2, en el índice 2, pero va a hacer referencia al mismo nombre de nuestro arreglo, de nuestro vector, que en este caso se llama vec. En su posición 2 pues va a guardar el número 8 y así sucesivamente. En su posición 3 el número 9 y en su posición 4 el número 10. Es como si fuera una pila de elementos a la cual recibe un nombre, en este caso vector, y en cada posición va a tener un elemento, ¿no? Y obviamente esa posición pues se le conoce como índice, ¿vale? Entonces vamos a verlo acá con un ejemplo. Suponga que tiene las edades de 4 alumnos. Si no cuenta con un arreglo o una estructura de datos tipo vector, al trabajar con estos valores al mismo tiempo, pues nosotros tendremos que definir 4 variables para almacenar
a cada una de las edades, ¿no? En la memoria de la computadora. Sin embargo, pues con la utilización de los vectores, pues es posible guardar estas edades en una misma variable y tener acceso a ellas en cualquier momento, ¿vale? Entonces acá edad, donde edad pues va a ser el nombre de nuestro arreglo, de nuestro vector, por ejemplo a la variable edad, o en este caso a nuestro vector edad, en su índice 1, en su posición 1, pues va a guardar el elemento 16 o la edad, en este caso de 16. En su posición 2, pues el número 18. En su posición 3, el número 21. Y en su posición 4, pues la edad de 19 años, ¿no? Entonces es como nosotros vamos a poder acceder a cada edad refiriéndonos a al mismo nombre de nuestro vector, ¿no? Este es un vector. Partiendo del planteamiento del problema anterior, pues sin lugar a dudas debe tener solo 4 edades, ¿no? Se tuvieran todas las edades de los alumnos de una escuela, o por ejemplo aún más complejo, se tratara de las edades de los habitantes de una ciudad, pues ya va a ser una situación pues un poco más compleja, ¿no? Utilizar variables simples pues resultaría pues un poco, si no complejo o imposible, y pues va a ser más un poco complejo de manipular esas variables para guardarlos correspondientemente. No obstante, con un vector pues nosotros vamos a poder almacenar estos datos en una misma variable, ¿vale? O sea que nosotros vamos a ocupar un nombre de una variable con una cantidad de n elementos. Pueden ser 100, 1000, 50, pero esos 50 elementos van a hacer referencia a esa misma variable, ¿vale? Obviamente cada elemento pues va a tener una referencia a una posición diferente que va a ocupar dentro del arreglo, ¿vale? Entonces acá igual el diagrama de flujo pues nos muestra su lectura. En este caso vamos a definir una variable que es sub, ¿vale? Donde la estamos inicializando en 1, ¿vale? Donde estamos diciendo que si sub es mayor a n, si es verdadero, ¿qué va a hacer? Pues se va a ir de este lado y va a leer esa variable, ¿vale? Y así va a estar. Eso lo podemos hacer mediante un ciclo par, por ejemplo. Va a volver a escribir, ¿no? Si sub igual nuevamente lo inicializa en 1. Si es mayor que n, pues va a seguir funcionando, va a volver a leer la otra edad. Esto siempre y cuando pues sea menor a n, ¿no? ¿Vale? Y otra vez va a leer en la posición del vector, ¿vale? Acá igual con pseudocódigo, por ejemplo, utilizando, les decía yo, para que quede más entendido, utilizando un ciclo para o desde, en este caso igual desde 1 por ejemplo hasta n, o sea que si empezamos desde 1 y en este caso a n valiera 10, pues hasta el 10 va a estar haciendo eso, ¿no? Se va a repetir 10 veces y dentro de esos va a estar leyendo esas 10 vueltas que va a dar, va a estar leyendo en el vector 10 valores, ¿no? 10 elementos, ¿vale? Asimismo, con otro ciclo para, igual desde una posición, en este caso 1 hasta n, nosotros vamos a estar escribiendo en el mismo vector igualmente el elemento, ¿no? que se vaya a ingresar ya sea por teclado o de manera aleatoria, y ahí acaba nuestro pseudocódigo, ¿vale? Entonces acá el ejemplo es que nosotros se tienen las edades de 4 alumnos y vamos a poder pues leer esos elementos.
Lo vamos a explicar con un ejemplo para que quede más entendido. Acá vamos a crear un programita o un algoritmo acá en PCIN, al cual vamos a llamar vector 1, por ejemplo. Y acá vamos a definir nuestra n, una variable i que vamos a ocupar en nuestro ciclo hasta, y una variable suma, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a sumar 10 números, ¿vale? Entonces, vamos a definirlos como real, y ahora acá a n le vamos a asignar, por ejemplo, 10, ¿no? Y vamos a igual a crear nuestro vector lo vamos a crear con la palabra reservada dimensión y vector, así se va a llamar nuestro. No es necesario que se llame vector, obviamente debe llevar los paréntesis de n, ¿vale? Ahí, ¿por qué n? Porque n nos va a decir de cuántos elementos se va a componer nuestro vector. Acá inicializamos a n con un valor de 10 y acá ya estamos indicándole que nuestro vector pues va a contener los elementos que contenga la variable n. Entonces acá, como igual definimos nuestro vector, pues vamos a definir nuestra variable igualmente, porque si no nos va a marcar error, ¿vale? Y ahora sí, acá igual vamos a inicializar nuestra variable suma, donde le vamos a asignar a suma la vamos a inicializar en 0, ¿vale? Y ahora sí, acá vamos a ocupar nuestro ciclo para empezar en este caso vamos a definir nuestra variable i, que ya la inicialicé, ya la definí. En este caso vamos a empezar desde 1 hasta, en este caso n, porque ese es el tamaño de nuestro vector, y con paso de 1, va a ir de 1 en 1, ¿sale? Y acá lo que nosotros vamos a hacer es que a vector, todo lo que vaya le vaya asignando el elemento que vaya en la posición de i. En este caso, cada que dé vuelta el ciclo, se va a ir guardando en nuestro vector ese elemento en esa posición. Por eso le estamos diciendo que vector entre corchetes i le asigne lo que reciba en la posición de i, o más bien en la vuelta 1, por ejemplo. En la vuelta 2 obtiene un elemento, en la vuelta 3 otro elemento, y así lo va a ir guardando en cada posición de nuestro vector. Ahora a suma le decimos igual que le asigne lo que es suma más lo que tenga nuestro vector en la posición i, ¿vale? Por eso voy guardando en esa posición. O sea, aquí le estamos diciendo, súmame, cada que des vuelta, suma lo que tenga, el elemento que tenga nuestro vector. De momento, recuerden que inicializamos en 0 nuestra variable suma. Entonces, de momento va a tener 0 más la posición o el elemento que tenga en la posición. En este caso, la primera posición, que va a ser de nuestro vector. Vamos a suponer que en nuestra primera posición entra el número 1. Entonces 0 más 1, 1. Sale a la segunda vuelta, vuelve a hacer el mismo procedimiento, pero ahora un suma ya no vale 0, ya vale 1. 1 más lo que tenga el vector en la posición i, en este caso en la posición 2. Supongamos que tenga un valor de 5. Entonces 5 más 1, 6, y así sucesivamente. Entonces va a ir guardando, ¿sale? Entonces acá igual también vamos a decirle que cada vuelta escriba lo que tenga en la posición de nuestro vector. ¿Vale? Que voy a poner, así esto lo estamos haciendo para que vaya escribiendo los valores que se fueron insertando cada vez que dio vuelta y los vaya mostrando en pantalla. Ya por último, fuera de nuestro ciclo pues vamos a mandar imprimir con escribir con un mensajito. La suma es la suma de los elementos del vector
es, dos puntos, fuera de las comillas mandamos a llamar nuestra variable que va a tener la suma, en este caso pues va a ser suma, y punto y coma, ¿vale? Entonces ahí ya no nos marca error. Si nosotros lo ejecutamos, ahí está, ¿vale? 55. Si lo volvemos a reiniciar, bueno, ahí 55, ¿por qué? Porque nos fue sumando 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10, 10 más 5, 15, 15 más 6, 21, más 7, 28, más 8, 36, más 10, 45 y 10, 55. Realmente, si lo volvemos a dar a reiniciar, pues va a ser lo mismo, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si le digo que vaya de 2 en 2? Ahí van a ser menos, ¿no? Nos va a dar un total de 25. ¿Por qué? Porque ya no va a dar las 10 vueltas, ya nada nos va a dar 5 vueltas, ¿vale? ¿Vale? Y así sucesivamente. Si yo le doy, por ejemplo, de 3 en 3, pues ahí nos va a cambiar nuestro resultado, porque nada más van a ser 3 vueltas y lo va a sumar, ¿vale? Entonces lo que está haciendo, está sumando lo que le estamos, o cada, como está generando desde 1 hasta 10 en este caso, ¿vale? Y cada que da vuelta lo suma, ¿no? Pero como va de 3 en 3, ¿vale? 1, 3, 6, 9 y ¿sale? Entonces espero se haya entendido cómo funcionan los vectores. Es muy sencillo. Si es que no se entendió, me dicen y realizamos otro ejemplo, ¿vale? Y ya nada más para agradecerles por su tiempo, y pues ya les dejaré un ejercicio para que lo realicen también, ¿vale? Y nos vemos en la próxima clase.